La semana pasada estuvimos estudiando, reflexionando sobre el encuentro de Jesús con ese ciego de nacimiento, ese pasaje que encontramos en Juan 9, leímos el capítulo completo y básicamente después de toda esa historia tremenda y hermosa en la que este hombre va de la mano del Señor hasta decirle creo, a inclinarse y adorarlo. Terminamos el pasaje leyendo una declaración tremenda, una declaración muy fuerte que Jesús le hizo a un grupo de fariseos. A ellos les dijo, como ustedes dicen que ven, su pecado permanece. A diferencia de ese hombre que había sido sanado, pero que realmente lo que había recibido había sido mucho más grande que la vista. Algo infinitamente más valioso que el poder ver con sus ojos. Aquellos hombres permanecían ciegos. Podían ver el mundo con sus ojos, pero no podían ver la realidad como Dios la ve. Podían ver las cosas, podían ver los colores, pero no veían la realidad, permanecieron ciegos. Y en contraste con ese hombre que fue sanado, que había visto a Jesús y había creído en él, había salido de la verdadera oscuridad, había llegado a la verdadera luz, aquellos hombres seguían ciegos sin ver al Mesías que estaban esperando. Decían, conocemos la ley y estamos esperando al Mesías. Tenían el Mesías enfrente y no podían verlo. Hoy vamos a estudiar el primer segmento del capítulo siguiente, el capítulo 10, en el que básicamente Jesús continúa la conversación. Continúa la conversación que tenía ese último segmento del capítulo 9, y este mismo grupo de personas, estos mismos fariseos, les comienza hablando con una ilustración que para ellos era muy común. Probablemente para nosotros la ilustración o el ejemplo que utiliza Jesús en el capítulo 10 puede ser lejano, pero para ellos era muy común porque era un pueblo que por muchos años había sido ganadero, cultivaban, pero también tenían ganado, tenían ovejas, cuidaban ovejas. Él les habló de un redil. Y un redil, probablemente a uno le suena una cosa muy... ¿Qué es eso de un redil? Un corral, diría uno. Bueno, cada pastor tiene su corral. Y realmente la cosa no era así. Porque el redil era un área cerrada, con un portero, con un guardián. Pero dentro de ese redil habían ovejas que pertenecían a muchos pastores. Ahí no estaban solamente las ovejas de un rebaño, ahí habían ovejas de muchos rebaños. Y eso es lo que el Señor utiliza para darle esta ilustración que le da a los fariseos, a los judíos. Utiliza una imagen súper conocida por ellos y comienza recordándoles ahí en los versículos 1 y 2, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. En pocas palabras, Jesús comenzó preparando el terreno para hablarles a esos hombres de quién era Él, para hablarles de su identidad y de su relación con su verdadero rebaño. Les iba a hacer cosas muy fuertes. Les iba a decir cosas tremendamente fuertes. Y básicamente a lo largo de todo el pasaje lo que vamos a ver son 5 lecciones sobre la persona de Jesús y sobre la obra que Él vino a hacer. Vamos a ver el pasaje completo. Son 21 versículos, es un texto largo. No nos vamos a parar en algunos detalles que muchas veces nos llaman la atención y que nos preguntamos, pero ¿qué significa esto en particular? Y el punto es que a veces esos detalles son lo menos importante y lo importante es el mensaje que le está enviando. Con sencillamente entender por qué el Señor está mencionando eso hoy, podemos entender qué es lo que Él está comunicando. Y hoy lo que vamos a hacer es eso, vamos a ver el pasaje completo, son 21 versículos, no es tan largo como el que vimos la semana pasada, pero vamos a ver el pasaje completo porque hay una hilación. Todo
todos los segmentos del pasaje forman parte de una misma conversación de Jesús con un grupo de personas. Vamos a ver la primera lección, y es que Jesús conoce de antemano a cada uno de los suyos, y los suyos lo siguen porque reconocen su voz. Jesús conoce de antemano a cada uno de los suyos, y los suyos lo siguen porque reconocen su voz. Los versículos 1 al 3. Ciertamente les aseguro, leyendo lo que ya acabamos de leer, que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cualquiera que pretenda entrar por un sitio que no sea la puerta es un ladrón. Jesús lo deja clarito. El portero conoce al pastor y cuando éste viene, le abre la puerta. Y mucha gente se pregunta, ¿y quién es el portero? ¿Quién es el guardián? El hecho es que el pasaje no nos especifica quién es el portero. Y realmente, si no lo especifica, es porque no es relevante para entender el mensaje que Dios está comunicando a través del pasaje. El pasaje no se trata del portero. El pasaje se trata de las ovejas que están dentro del redil, de cuál es la puerta y de quién es el pastor que saca las ovejas y cómo las saca. El hecho es que el pastor, lo que sí nos dice el pasaje es que el pastor entra al redil donde están reunidas una cantidad enorme de ovejas. Algunas son suyas, pero algunas de las que están ahí son de otros rebaños. Y alguien se preguntará, ¿y cómo sabe el pastor cuáles son sus ovejas? Si ustedes han estado parados en algún día delante, han ido a Mérida, por ejemplo, y tienen varias ovejas enfrente, wow, está como difícil saber diferenciar una oveja de otra, a menos que tuvieran una marca. Uno tal vez dice, bueno, en el ganado por lo menos tienen un sello, pero las ovejas con toda la lana, ¿cómo le pones un sello? No le puedes poner collarcitos a cada una. O sea, ¿cómo hace el pastor para reconocer a sus ovejas? El texto nos dice que el portero le abre la puerta, las ovejas oyen su voz, llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. El pastor llama a las ovejas y las suyas, que conocen su voz, vienen. ¿Se dan cuenta de lo bello de esto? El pastor conoce a sus ovejas por su nombre, a cada una de ellas. No las llama al azar, llama a cada oveja por nombre. Y las ovejas conocen la voz del pastor y al escucharla, la reconocen. Una vez que las llama, una vez que ellas lo escuchan, las saca del redil. Y nos dice en el versículo 4, cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Una vez que saca a todas sus ovejas, una vez que esas ovejas respondieron a su voz, él va delante de ellas y ellas lo siguen. ¿Por qué lo siguen? De nuevo, porque reconocen su voz. Cuando escuchan la voz del pastor, dicen, saltan de alegría y van a donde está el pastor. En el redil quedaron una cantidad probablemente enorme de ovejas que pertenecían a otros rebaños. Esas ovejas respondían al llamado de otro pastor o de otros pastores, pero no al de ese pastor. Y volviendo ahí al versículo 4, una vez que el pastor ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas y ellas lo siguen porque reconocen su voz. Y en el 5 nos dice, pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. En otras palabras, Jesús estaba diciendo que cualquier oveja que reconoce la voz de otro pastor y sigue a otro pastor no forma parte de su rebaño. Las ovejas que escuchan la voz del pastor lo siguen, pero si otro pastor viene y les habla, no lo siguen, no reconocen su voz y no lo siguen. Y permítanme hacerle una pregunta. ¿De qué redil creen ustedes que estaba hablando Jesús aquí? Él estaba hablando con estos fariseos. ¿Cuál era el redil del que estaba hablando
Jesús. Está hablando con israelitas. ¿Cuál sería el redil? Israel. Estaba hablando de Israel, del redil al que pertenecían esos fariseos con los que él estaba conversando. Esos que le dijeron que acaso nosotros somos ciegos también. Y él les dijo, si fuesen ciegos, estaría mejor. Pero porque dicen que ven, su pecado permanece. Y a ellos les da esta ilustración y les habla del redil y les dice que los que oyen su voz y son suyos, los siguen. Pero que los que oyen su voz y no lo siguen, sino que siguen a otros, es porque no son suyos. En ese redil que era Israel, habían ovejas que eran suyas, pero también habían ovejas que eran de otros rebaños. Y era Israel. Fíjense lo fuerte del mensaje, porque Dios le está diciendo a estas personas que consideraban que eran el pueblo elegido, que ellos eran los únicos y que tenían por derecho de nacimiento un lugar en el reino de los cielos, porque eran descendientes de Abraham y porque habían nacido israelitas, se consideraban seguros. Pero lo que Jesús les dice es que mis ovejas se caracterizan no porque nacieron de la misma oveja, sino porque escuchan la voz de su pastor. En ese redil habían ovejas que eran de Jesús, pero también habían ovejas que eran otros rebaños. Yo les pregunto, ¿qué hicieron Juan, Pedro, Jacobo, Mateo, etcétera, cuando Jesús les dijo, síganme? Lo siguieron. Escucharon su voz y lo siguieron. ¿Qué hizo el ciego cuando fue sanado y entendió quién era Jesús? Lo siguió. ¿Qué hicieron esos fariseos? No escucharon su voz porque no eran de su rebaño y por ende no lo siguieron. Qué mensaje tan tremendo. Ustedes están en este redil que es Israel, pero ustedes no son mis ovejas porque no escuchan mi voz. El versículo 6 nos dice, Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Y de nuevo no pudieron entender el sentido de sus palabras. ¿Por qué? Porque no reconocían su voz, porque no eran parte de su rebaño. Hermano, la primera evidencia, la primera prueba de que alguien verdaderamente pertenece al rebaño de Jesús es que reconoce su voz, la entiende y lo sigue mientras él va adelante. El que verdaderamente es oveja del Señor, el que verdaderamente reconoce, es parte de su rebaño, reconoce su voz. Cuando abre las Escrituras, reconoce la voz de su maestro. Sabe que su maestro está hablando con él y lo sigue. El que no reconoce la voz del maestro, no forma parte de su rebaño. Vamos a ir al versículo 7 para comenzar a ver la segunda lección. Y es que solo a través de Jesús hay acceso a la salvación, la libertad y la vida. Recuerden que él sigue hablando con este grupo de personas que decían ver, pero eran ciegos. Decían ser parte del rebaño de Dios, pero realmente pertenecían a otro pastor. Versículos 7 y 8. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Jesús mantiene la ilustración del redil, la ilustración del rebaño, pero añade un rol nuevo. Él habló de sí mismo en un principio como el pastor, pero ahora dice que además de ser el pastor del rebaño, él es la puerta de las ovejas. Se describe a sí mismo como el lugar por donde las ovejas pasan, el lugar por donde sus ovejas pasan. Y es evidente que para salir de un redil, ¿qué pueden hacer las ovejas? ¿Pueden saltar el muro? ¿Pueden saltar la cerca? No. Si las ovejas van a salir del redil,
¿Qué tienen que hacer? Tienen que pasar por la puerta. Tienen que necesariamente pasar por ahí. Si quieren salir del redil al campo, tienen que pasar la puerta. Una puerta nos da acceso a un lugar. Una puerta nos permite entrar a un sitio. Y dependiendo de la puerta por la que entremos, vamos a llegar a un lugar o vamos a llegar a otro. Y la pregunta importante aquí es a dónde tienen acceso las ovejas que entran por esa puerta que es Jesús. Acuérdense que él está hablando con un grupo de fariseos que creían que estaban en lo correcto, que decían ver y que realmente no habían podido ver al Mesías. Él les dice: yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pastos. El que entre por esa puerta que es Jesús será salvo. Esa puerta conduce nada más y nada menos que a la salvación. Esa puerta conduce nada más y nada menos que el único lugar en el que podemos estar en la presencia del Señor. El que pasa por esa puerta sale de un redil donde lo que hay es un montón de ovejas presas, donde además no hay pastos, donde no hay vida y donde lo único que hay es condenación. En ese redil donde estaban esas ovejas no hay comida, no hay vida, no hay libertad, están encerradas ahí en un lugar. Y el que entra por esa puerta se moverá con entera libertad. ¿Por qué? Porque estará guiado por el pastor de los pastores. No entra por la puerta para no andar sola y realenga por ahí. Entra por esa puerta para estar guiada, para ser cuidada, para ser protegida, para ser liderada, para ser alimentada por el pastor de pastores. El que entra por esa puerta es liberado de la esclavitud del pecado. No es más esclavo del mundo y de sus deseos. No está sujeto a la condenación que pesa sobre las ovejas que están dentro de ese redil. En el versículo 10 nos dice que el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hermanos, todas las demás puertas por las que el hombre pueda pasar, por las que una oveja pueda pasar, conducen a la destrucción y la muerte. Todos los demás pastores que nos lleven a otra puerta van a llevarnos a la destrucción y la muerte. Pero el que entra por esa puerta que es Jesús, sale del redil de la muerte y entra al campo de la vida. Entra al rebaño de Dios. Hermanos, fueron muchísimos los falsos maestros que predicaron mentiras en la época de Jesús, que predicaron mentiras en la época, en los años anteriores, en los siglos anteriores a la venida de Cristo. Son muchos los falsos maestros que han aparecido desde que Jesús estuvo en este mundo, desde que Jesús inauguró su iglesia el día de Pentecostés. Son muchos los falsos maestros que predican mentiras hoy en día, que vienen a robar, a matar y a destruir. Los hubo en aquella época, los hubo antes de Jesús, los ha habido en la historia de la iglesia y los hay hoy en día. Pastores que brincan el muro y traen muerte, destrucción, mentiras. Eso nos lleva a la tercera lección. Y es que el buen pastor, que es Jesús, ama tanto a los suyos que vino a este mundo a dar su vida por ellas. Versículos 11 al 15 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor. A él no le pertenecen las ovejas. Cuando
ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Él es el buen pastor. Cuando todos los demás vienen a destruir y matar, Él vino a dar su vida por las ovejas, y eso no lo dijo en sentido figurado. Lo dijo literalmente. Vino a dar su vida por sus ovejas. ¿Qué hacen todos los demás? Huyen cuando el lobo está cerca, porque las ovejas no son suyas. Entonces, el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Hermanos, le pasó a Israel y le sigue pasando a las iglesias locales hoy en día. Pero las ovejas que verdaderamente le pertenecen a Él, no hay lobo que las toque, no hay lobo que las disperse, porque Él dio su vida por ellas. Las que se dispersan, porque son de pastores, que no son el pastor. Las que se dispersan y se pierden, es porque no pertenecen a su rebaño. Pero las que pertenecen a su rebaño, el lobo no las toca. No hay lobo que sea capaz de dispersarlas. Él dio su vida por ellas, son suyas. Él las conoce y ellas lo conocen a Él. Y fíjense esto, las conocen, Él las conoce y ellas lo conocen a Él, así como el Padre lo conoce a Él y Él conoce al Padre. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esta declaración? Las ovejas de Jesús conocen a Jesús y Él las conoce a ellas, así como el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Hermanos, a los que conocemos su voz, a los que reconocemos su voz y lo seguimos porque somos sus ovejas, a nosotros los que nos sacó de ese redil donde lo que había era muerte y nos hizo entrar en ese campo en lo que hay vida, Jesús nos dice: yo los conozco a ustedes y ustedes me conocen a mí, como el Padre y yo nos conocemos uno al otro. Yo no sé cuántas veces uno habrá tomado el tiempo de meditar en esto. Yo los conozco a ustedes y ustedes me conocen a mí, como el Padre y yo nos conocemos el uno al otro. Así de profundo, así de íntimo, así de eterno, hermanos. Los amo tanto, ovejas de mi rebaño, que di la vida por ustedes y los conozco en la intimidad. Y como ya sabemos, todos los cristianos que no somos israelitas, el verdadero rebaño de Jesús no proviene de un solo redil, no proviene de ese redil de Israel, proviene de varios rediles. Y eso nos lleva a la cuarta lección de hoy, y es que el verdadero rebaño de Jesús está compuesto por personas de todas las naciones. Y en el 16 dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Imagínense cuán impactante ha tenido que ser esto para un israelita que pensaba que ningún gentil tenía derecho alguno de llamarse hijo de Dios. Que ellos eran los únicos, porque eran descendientes sanguíneos, consanguíneos de Abraham. Porque habían nacido en el pueblo de Israel. Y porque eran el pueblo privilegiado, el pueblo elegido. Cuando resulta que el pueblo no se establecía por sangre, sino por la promesa del Señor, por la elección del Señor. Y esa elección no tiene nada que ver con la sangre. Algunas ovejas estaban en Israel, otras estaban en Samaria. ¿Se recuerdan de la mujer samaritana? Otras en Antioquía, donde por primera vez se comenzó a predicar el evangelio a los gentiles, y en masa los gentiles comenzaron a creer, y empezó la iglesia a crecer. Otras estaban en Grecia, otras estaban en Roma, otras estaban en España, otras estaban en Venezuela, otras en Argentina, otras en Cuba, otras en China, otras en Egipto.
Y el hecho es que Jesús va de redil en redil buscando las ovejas que son suyas. El texto nos dice, tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escuchan mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Así debo traerlas. Él va y las busca. Busca las que son suyas, las llama, ellas escuchan su voz. Y así hay un solo rebaño y un solo pastor. Hermanos, la verdadera iglesia de Jesucristo solo es visible a sus ojos. Hay muchas ovejas regadas por ahí. No hay un solo redil, pero hay un solo verdadero rebaño. Y en cada congregación local, así como pasó en Israel, hay ovejas que son suyas y pueden haber ovejas que pertenecen a otro rebaño. Hay un dicho que utilizan muchos cristianos que dice, el estar en un estacionamiento no nos hace carros. El estar sentados en el banco de una iglesia no nos hace cristianos. Hay algunas de esas ovejas en las congregaciones que escuchan la voz del pastor, que escuchan su voz y lo siguen, y otras que no lo escuchan. Algunas se gozan con su palabra, se alimentan de ella. Otras prefieren oír otras cosas. Prefieren comer de pastos que les parecen más atractivos, pero no de esa palabra. Reconocen la voz de otros pastores que les dicen las novelerías que ellos quieren escuchar, como diría Pablo en 2 de Timoteo, pero no escuchan la voz del pastor. Pero lo bello del asunto es que no importa dónde estén, sea en Egipto, sea en Venezuela, sea en Argentina, sea en China, sea en Israel, estén donde estén, sus ovejas, todas ellas forman parte del mismo rebaño y tienen un mismo pastor. Un rebaño y un pastor. Y eso nos lleva a la quinta lección. Y es que solo Jesús tiene el poder y la autoridad para que esto sea posible, para cumplir el plan de redención de su Padre. Los versículos 17 y 18 dicen, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Para sacar a sus ovejas de esos rediles donde estaban regadas por todo el mundo, Jesús tuvo que entregar su vida. Solo Él, en su santidad perfecta, podía tomar el lugar de sus ovejas. Solamente Él podía tomar nuestro lugar en la cruz. Solo Él podía recibir el castigo que nosotros sí merecíamos e imputarnos a nosotros su justicia perfecta. Solo Él podía recibir la ira de Dios. Solo Él podía cumplir la justicia perfecta de Dios. Solo Él podía hacer ese intercambio, tomar nuestros pecados y darnos su justicia. Y para eso tenía que morir. Y fue a la cruz voluntariamente. Nadie lo obligó. Nadie le arrebató la vida. Y no sé si ustedes han oído alguna vez a alguien decir que es que fueron los judíos los que crucificaron a Jesús. Es que fueron los romanos los que crucificaron a Jesús. Jesús fue a la cruz por voluntad propia. Nadie le arrebató la vida. Él la entregó y la recibió de vuelta porque es el único que tiene la autoridad para hacerlo. A fin de cuentas, hermanos, Él es el autor de la vida. Hizo todo esto en obediencia a su Padre, cumpliendo el plan de redención que Él había dispuesto desde la eternidad. Jesús sabía desde la eternidad que iba a la cruz. Jesús vino a este mundo sabiendo que iba a la cruz.
y fue voluntariamente a la cruz. Y todo lo que ocurrió para que él llegara a la cruz estaba destinado a ocurrir. Hasta el árbol, lo escuché a alguien diciendo una vez, hasta el árbol con el que se hizo la madera, del que se sacó la madera para crucificarlo, estuvo los centuriones que lo azotaron, los que le pusieron la corona de espinas en la cabeza, el discípulo que él eligió para traicionarlo, todo estaba dispuesto. Los fariseos que lo acusaron, todo estaba dispuesto para que la cruz se cumpliera, porque ahí se iba a consumar el plan de redención. Entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y también tengo autoridad para volver a recibirla. E hizo todo eso en obediencia al Padre, cumpliendo el plan de redención que estaba ya fijado desde la eternidad. Hermanos, como hemos visto hoy, vamos a recapitular un momento. En primer lugar, Jesús conoce de antemano a cada uno de los suyos, y los suyos lo siguen a Él porque reconocen su voz. Esa es la evidencia de que una oveja le pertenece. Solo a través de Él hay acceso a la salvación, a la libertad y a la vida. No hay otro pastor, no hay otra puerta. Él es el buen pastor. Y es el buen pastor, ¿por qué? Porque ama tanto a los suyos que vino a dar su vida por ellas, por cada oveja, a las que llama por nombre, que Él las conoce de antemano, que sabe dónde están, pero para sacarlas de ese redil tenía que dar su vida, tenía que entregarse en esa cruz. Su verdadero rebaño, en cuarto lugar, está compuesto por personas de todas las naciones. Y todas ellas tienen un mismo pastor. Hablemos español, hablemos chino. Solo Él tiene el poder y la autoridad para entregar su vida y volver a recibirla para cumplir el plan de redención de su Padre. Después de decir todas estas cosas, Juan concluye el pasaje diciendo, fíjense el 19 y el 20, de nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían, está endemoniado y loco de remate, ¿para qué hacerle caso? Pero otros opinaban, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un endemoniado, un demonio, abrirle los ojos a los ciegos? Hermanos, frente a este mensaje no hay términos medios. Y yo no puedo decir esto lo creo un poquito, o solo creo un pedacito. Puede haber quienes estén confundidos, quienes no hayan entendido a lo mejor algunos aspectos o muchos aspectos de la obra del Mesías, pero lo cierto es que el mensaje se cree o no se cree. O creemos que Él es el pastor o no lo creemos. O creemos que hay una sola puerta o no lo creemos. O creemos que sus ovejas fueron rescatadas de distintos rediles a través de la cruz y que Él las conocía de antemano o no lo creemos. O escuchamos su voz o no la escuchamos. O somos sus ovejas o no lo somos. No podemos ser ovejas de dos rebaños. O somos suyas o no somos suyas. Fue Él mismo quien dijo, yo conozco mis ovejas, ellas me conocen a mí como yo conozco a mi Padre y mi Padre me conoce a mí. Hermanos, ser una oveja del rebaño de Jesús no significa conocer al pastor por referencia. Verlo de lejos, verlo de vez en cuando. Ay, mira, por allá va el pastor, me gustaría conocerlo algún día. Ser cristiano no se trata de eso. Ser cristiano, ser una verdadera oveja del pastor de pastores significa conocerlo personal e íntimamente, como el Padre y Él se conocen el uno al otro. Implica conocerlo al punto de reconocer su voz sin esfuerzo. Es sencillamente reconocerla y
Esto viene de ti. Esto es tu palabra. De entender su palabra, de amarla, de abrazarla, de desearla. De ser capaces de reconocer cualquier idea que no viene de Él. Y todo esto no porque somos más inteligentes o más capaces de otro, porque somos las super ovejas, ¿no? Podemos reconocer su voz y podemos reconocer la voz del que engaña porque somos suyos. Porque Él dio su vida por nosotros y nos hizo entrar a través de Él a la vida. Porque nos salvó, porque nos dio libertad, porque estábamos perdidos en diversos rediles cada uno, y Él nos buscó, nos llamó e hizo su morada en nosotros. Nos dio su Espíritu Santo. Y todo esto lo hizo porque quiso. Lo hizo voluntariamente y en obediencia al plan que desde la eternidad el Padre había trazado para hacer que todos nosotros formáramos parte de un solo rebaño con Jesús al frente como nuestro pastor. Y la pregunta que quisiera hacerles hoy, es la pregunta con la que quisiera que termináramos: ¿qué más necesitamos nosotros como cristianos frente a un mundo lleno de aflicciones, frente a un mundo lleno de dificultades, frente a un mundo, como leíamos en el Salmo 37, en el que el impío prospera, en el que las pruebas están a la orden del día, en el que las tragedias ocurren, en el que el sufrimiento es real y duele? ¿Qué más necesitamos para estar llenos de gozo, para alabar al Señor, para vivir entregados a su voluntad, para ser agradecidos y para estar siempre dispuestos a lo que sea, porque Él lo es todo para nosotros? Estábamos perdidos en un redil, muriéndonos de hambre, presos, sin nada de comer, rodeados de pastores que querían engañarnos, ciegos como estaban los fariseos. Pero porque Él quiso, nos conoció de antemano. Y porque Él quiso, nosotros reconocimos su voz. Porque éramos suyos, porque ya éramos suyos. ¿Qué más necesitamos para servir al Señor con gozo? ¿Qué más necesitamos para que Él sea nuestra prioridad, para que Él sea todo en nosotros? Hermanos, sí, el mundo nos tienta, sí, el mundo nos pone cosas que nos distraen. Pero cuando nosotros miramos esto en perspectiva, no hay comparación. Cuando Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía la ganará. No lo estaba diciendo en broma, es ganancia. Hermanos, estábamos perdidos y Él nos rescató. Estábamos presos y Él nos liberó. Nos hizo parte de su rebaño. Nos dio el privilegio de entender su voz, de escucharla y de reconocerla. Y nos dio todas las herramientas que necesitamos para poder identificar cualquier cosa que no viene de Él. Solo tenemos que escuchar su voz, y para escuchar su voz, ¿qué tenemos que hacer? Abrir nuestras Biblias y estudiarlas. Cualquier cosa que venga alguien a decirnos que sea mentira, nos va a sonar feo porque conocemos su palabra, porque hemos escuchado su voz. Vamos a tomarnos el tiempo esta semana para agarrar este pasaje y leerlo una y otra y otra y otra vez, para meditar en él. O sea, los invito a que no hay manera en un sermón de 30 o 40 minutos exponer la maravilla que está aquí. Y probablemente nos va a tomar el resto de la vida y no lo vamos a realmente llegar a entender en su totalidad. Una frase como que Él nos conoce a nosotros y nosotros los conocemos a Él,
como el Padre y Él se conocen mutuamente. Pero hermanos, los invito a que nos dediquemos esta semana a meditar en estas cosas. Que tomemos el pasaje, lo desgranemos. Ahí mandamos en el grupo la estructura del pasaje con cada uno de los puntos. Lo desgranemos y le metamos el corazón para estudiarlo y para meditar en él. Porque es tremendo lo que nos está diciendo aquí. Y de nuevo, ¿qué mejor noticia que saber que somos ovejas de Dios? Y que Él nos rescató con su sangre. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque hoy, en medio de un mundo caído, Señor, de un mundo que procura engañarnos, Señor, como ovejas tuyas, tú nos permites escuchar tu voz y reconocerla, Señor. Como ovejas tuyas, tú nos permites identificar, Señor, cuando lo que escuchamos no viene de ti. Padre, gracias, Señor, porque a través de ti tenemos acceso a lo que jamás hubiésemos tenido. Gracias a ti somos salvos, Señor. Tú nos sacaste de la condenación, nos diste libertad, nos diste vida. Porque tú eres nuestro buen pastor, Señor, que nos amó tanto, que nos ama tanto, que diste tu vida por nosotros. Estuviste dispuesto a hacerte hombre, humillarte, a tomar nuestro lugar, a cargar con nuestros pecados y a recibir por nosotros la ira del Padre, la ira que nos correspondía a nosotros. Y porque así, como sacaste a algunos israelitas de ese redil, porque eran tus ovejas, nos sacaste a nosotros del redil en el que estábamos, porque somos tus ovejas y nos conocías. Y porque tú eras el único que podía consumar todo este plan, Señor. Padre, te damos las gracias. Y te pedimos, Señor, que todo esto que nos enseñas a través de tu palabra, Señor, cale profundo, Señor, nos transforme, confronte nuestra manera de pensar, Señor, y que nos permitas cada día, Padre, reconocer tu voz con más claridad y reconocer las voces falsas, Señor, también con más claridad. Bendito seas por siempre, Señor. Haz de nosotros instrumentos útiles. Haz de nosotros, Señor, ovejas dispuestas a servirte, a salir a predicar tu palabra, Señor, a darte la honra y el honor por sobre todas las cosas y a entregarlo todo, Señor, porque tú lo eres todo para nosotros. Te damos el honor y la gloria por siempre en nombre de Cristo. Amén y amén.